Sí, muy buenas noches a todos. Entonces, damos por iniciada nuestra sesión de estudio bíblico del día lunes 11 de marzo del 2024. Voy a pedirles por favor entonces que si alguno tiene una pregunta previo a ir a la predicación, pues ya conocen la dinámica nueva, estamos probando. El micrófono está situado en el pasillo principal. Si alguien tiene una pregunta y se anima a caminar hasta el micrófono, pues ahí le está esperando. Bien, si estás en casa, también te invito a que pongas tus preguntas en el chat del mismo YouTube. A las madres les voy a pedir que si ven que sus hijos se salen de control, pues pueden llevarlos a que se calmen afuera por mientras se estabiliza la reunión. Bien, estoy perdiendo el micrófono. Tiene parpadeos. Bien, Clivia, dime. Hola. Zacarías 13:6, y le preguntarán qué heridas son estas en tus manos, y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. ¿Me podrías aclarar un poquito de esa? Es un pasaje profundo. Está hablando respecto a la segunda venida de Cristo. Recuérdate que la Biblia tiene un sentido histórico, pero también un sentido profético en su enseñanza. Y desde prácticamente el libro de Génesis, Dios dejó escrito que el pueblo de Israel iba a estar esperando la promesa de la venida del Mesías, pero cuando viniera no lo iba a reconocer. Esto lo vemos cuando Jacob tiene 11 hijos en ese momento y los 10 mayores venden a su hermano José. Lo venden y José pasa por un periodo de mucho sufrimiento, camino a Egipto como esclavo en Egipto, después de ahí sale a ser esclavo en la casa de un hombre llamado Potifar, después de eso es increpado, obviamente era inocente, pero es llevado a la cárcel por un delito que no cometió y está más de 2 años preso siendo inocente. Y después de esto, él tiene una charla con uno de los presos de la cárcel y le ayuda a salir adelante en una situación. Resulta que este preso de la cárcel trabajaba para el rey, para Faraón, era copero de Faraón. Trabajaba ayudándole con probar las copas. Le voy a pedir por favor que el niño mejor lo saquen afuera. Pues si no, usted no va a poder disfrutar la reunión y tampoco vamos a poder concentrarnos. Ofe, deja a la mamá que lo lleve. Gracias. Perfecto, entonces les decía que cuando este hombre, el copero de Faraón, regresa a su trabajo en el reino, descubre a Faraón atribulado con un sueño recurrente. Y no entendía qué estaba pasando. Y le recomienda hablar con José, el preso de la cárcel. Manda a llamar a José y resulta que José Dios le da la sabiduría no solamente para que le revele y le explique el sueño, sino para poder sacar adelante al reino de Egipto, que en ese momento era la potencia mundial más grande que había. Saca adelante a Egipto y resulta que cuando está en el segundo año de una fuerte sequía que estaba en toda la tierra, sus 10 hermanos descienden a Egipto en busca de ayuda. Y José, primero, está muy cambiado por todo el tiempo que ha pasado y segundo, ahora parece un egipcio. Debía vestir como egipcio, estaba rapado como un egipcio. Y segundo, nunca se imaginaron ellos que su hermano, que había sido prácticamente tirado a la basura, ahora fuera el número 1 en Egipto. Pasa un tiempo donde ellos llegan al arrepentimiento y José se revela a ellos. Y ellos lloran y lloran y lloran. Sus hermanos lloran porque intentaron matar al que ahora resultó ser su salvador. Eso es figura, o sea, es un acontecimiento histórico, pero muy bien. Pero, me quedé sin micrófono. Sí. Ok. ¿Qué pasó? Ahora sí.
Muy bien. Voy a empezar de nuevo, no me enteré. Entonces, cuando Él se revela, ellos lloran mucho. Y eso es figura de lo que ocurre en casa del padre Israel. Todos ellos eran hijos de Israel. Los 12 hijos de Israel lloran y no se esperaban que el salvador de su situación temporal, la sequía, fue el que habían desechado. Eso es figura de lo que un día va a ocurrir en la segunda venida de Cristo. Jesús vino, según se profetizó en las Escrituras de la palabra de Dios en todo el Antiguo Testamento, pero aquel pueblo por el cual vino lo rechazó, lo mató y no cree que Él haya sido el Mesías. Y un día Él va a venir y dejó sus marcas en sus manos y en su costado, las únicas marcas visibles, y eso es lo que está leyendo en Zacarías 12. Él va a decirles, soy yo el que vino hace 2000 y tantos años, y ustedes me rechazaron, y ellos llorarán y llorarán y llorarán, como se llora por hijo unigénito. Dice, vamos a leer el pasaje para que veas la referencia. Dice, y le preguntarán en el 13:6, ¿qué heridas son estas en tus manos? Un poco más adelante donde estaba leyendo. Y le responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Estas son las heridas que se dejó él como testimonio. Es decir, él fue destruido en la cruz y cuando resucitó ya ahora tenía un cuerpo nuevo. 3 días después era imposible que sanara de la paliza que le dieron. Pero sin embargo se dejó marcas. Entendemos que 8 días después de su resurrección, 7, el siguiente domingo después de su resurrección, él se encuentra con Tomás, que Tomás había dicho, si yo no metiera mi dedo en su llaga, yo no creería. Entonces ahí entendemos que él efectivamente se dejó al menos las marcas de sus manos y de su costado, puesto que Tomás lo confirma. Y esas son las marcas que Zacarías profetiza que un día en su segunda venida, él se va a presentar delante del pueblo de Israel y ellos van a reconocer que efectivamente Jesucristo, el que nosotros profesamos, sí era el Mesías que ellos rechazaron y llorarán. Dice que llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por como quien se aflige por el primogénito. Esa es la referencia del pasaje. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta en Éxodo 3:5. Dice, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Eso se lo dice Dios a Moisés. Quería entender el significado de por qué le manda a quitar el calzado. Es una referencia con respecto a la santidad del lugar. Si hay algo claro en la Biblia es que Dios no quiere que nosotros repitamos rituales como si ellos nos pudieran hacer a nosotros más cercanos de Dios. Realmente nosotros hemos sido lavados por la sangre de Cristo en la cruz. Eso es lo que nos hace no solamente salvos, sino que nos hace perfectos delante de Dios. No hay nada que tú puedas hacer. Guardar ningún ritual puede hacerte más amada por Dios de lo que ya eres, ni menos amada. No hay desobediencia que pueda hacer que Él te ame menos. Él ya te ha aceptado por Jesucristo. Y en el caso de Moisés, básicamente está haciéndole referencia a él de que el mensaje que va a recibir es efectivamente un mensaje que viene de parte de Dios. ¿Sí? No hay una aplicación práctica. Ninguna. Okay. Ninguna. Perdón. ¿No hay internet? Ok. Bueno, vamos aquí con Iker. Hola Guille, tengo una pregunta en San Mateo 5:13 que dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con quién será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y salada ya por los hombres. ¿Ok? No entiendo ese... No entiendes. Okay. Está Jesús hablándole a la iglesia, diciendo, ustedes, la iglesia, son la sal de la tierra. La sal, bueno, Jesús como el maestro de maestros, él usó de metáforas para que nosotros pudiéramos entender. Él explicó
a un nivel que fuera sencillo para el ser humano entender. Entonces siempre usó ejemplos. Y en capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, él está dando la enseñanza de cómo funcionan los principios en el reino de los cielos. Es lo que llamamos el famoso Sermón del Monte. Empieza desde el 5 y termina en el 8, capítulo 8. Y está dando a entender de cuál es nuestro valor en la tierra, nuestro testimonio. Y nos compara con sal. ¿Por qué sal? Porque la sal tiene varios atributos. Uno es que preserva. Antes de que existieran los aparatos de enfriamiento como la refrigeradora, congeladores, etcétera, pues una forma de conservar la carne o los alimentos perecederos era salándolos lo suficiente como para que ellos se secaran y de esta manera duraban más tiempo. Entonces, dice que nosotros tenemos la capacidad de hacer que la tierra se preserve, porque somos la sal de la tierra. Bueno, dice la Biblia que nosotros en este momento hay algo que detiene la manifestación sin límite del anticristo. Y es que la iglesia todavía está acá. Un día la iglesia será quitada y en ese momento, ahora sí, ya nada va a preservar la santidad de la tierra porque en ese momento ya el Espíritu Santo es quitado de la casa donde está, que es la iglesia. Segundo punto, la sal tiene una característica y es que añade sabor. Tú le pones sal a la ensalada para que sepa algo, ¿no? Y a la carne y a la comida. Aunque Clivia cocina muy rico, pero le pones condimento, le pones sazón. Y Dios dice que nosotros la iglesia somos el sabor. Dice la Biblia que sean nuestras palabras sazonadas con sal, llenas de gracia. Es decir, lo que sale de nuestra boca debe ser limpio, debe ser orientado a la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Porque lo que sale de nuestra boca debe ser el sentido de la palabra de Dios. Y además es lo que produce que el hombre pueda creer en Dios. No hay otra forma, solamente a través de su palabra y tu testimonio. Entonces tu testimonio debe ser limpio. Uno de los elementos que se encuentra en la naturaleza, en su estado natural, que es de los más blancos, por lo menos al nivel de la explicación básica que él hace, sin necesidad de tener que ir a las profundidades de la tierra, etcétera, es la sal, por su blancura. La sal se sabe que es de color blanco. Entonces, esto tiene que ver con la pureza de la iglesia. En fin, está hablando del testimonio de la iglesia. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal perdiere su sabor, ese es el creyente que está totalmente anulado por el diablo. ¿Cómo el diablo me anula? Bueno, es más, ¿de qué me anula? Bueno, te anula de la carrera que estás corriendo, la carrera de la vida cristiana, donde tú vas para ser usado por Dios de manera que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si pierdes ese objetivo, si empiezas a vivir mal, de tal manera que ya no reflejas las virtudes de Dios como un espejo, entonces ya no sirves para nada como creyente. Solamente, bueno, sí sirves para algo, para dar mal testimonio acerca de Dios. Entonces ahí es cuando la sal pierde su sabor. Y ya no sirve para nada, solamente para ser quitada, ser hollada y echada fuera. ¿Ok? Esa es la referencia. Bien.